Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la 44ª edición de la Feria Ricardo Palma. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para la presentación del libro Los peces cantan en el Ucayali, de Arkady Fiedler. En mesa nos encontramos con Magdalena Sniadetka Katarza, embajadora de Polonia, Arkady Fiedler, Miroslav Ritsa y José Carlos Vilcapova. Este evento es organizado por el Instituto de Investigaciones y Desarrollo Andino. Muchas gracias. Buenas tardes. Reciban el saludo a nombre del Instituto de Investigaciones y Desarrollo Andino, que es una entidad de más de 20 años dedicada a la investigación en el mundo andino y en el mundo amazónico. Para nosotros es muy grato presentar esta obra de Arkady Fiedler con la traducción de Miroslav Rachter. En verdad, para el Perú es muy grato recibir la traducción en español de una de las obras que ha marcado época desde el siglo pasado, que se editó en polaco en el año de 1935. Por esa misma razón, la academia, las universidades como la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que han tenido interés en su publicación, hoy ven la luz de Los peces cantan en el Ucayali. Para nosotros, qué mejor tener la presencia de nuestra embajadora Magdalena Sniadetka, embajadora muy querida en el Perú por su dedicación a los estudios en tanto antropóloga. Luego está el nieto del autor, Arkady Fiedler, que para nosotros es grato que esté con nosotros después de un largo viaje, que da testimonio de cómo un etnógrafo como el abuelo ha viajado el Amazonas hace ya va a ser casi un siglo atrás, y ha recogido, como ningún antropólogo, una descripción etnográfica interesantísima. Y luego está el traductor de la obra, Miroslav Ritsa, un lingüista de formación y que tiene el espíritu de los aventureros polacos, que también recorre el Perú haciendo imágenes, producción de documentales, y esta vez una tarea tan grata como traducir un clásico de la literatura sobre la Amazonia en el Perú. Vamos a comenzar entonces nuestra presentación del libro dando la palabra a nuestra embajadora, a la doctora antropóloga Magdalena Sniadetka. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias de la invitación. Para mí es muy alegre que pueda estar hoy con ustedes, porque en este año tenemos 100 años de nuestras relaciones diplomáticas entre Polonia y Perú, y en este año que primera vez salió el libro bastante conocido en Polonia. Con verdadero placer asumí el patrocinado de la primera esta edición peruana, no solo como embajadora, como polaca, pero también como polaca y como antropóloga. Es verdad que primera vez yo estuve en la zona de Amazonía, de San Pedro de San Francisco. Yo vivía entre Indios y Shipibo 2 semanas, y entonces me alegra que también que podía oír ustedes y oír la música. Fiedler para mí estuvo bastante interesante en mi época como durante mis estudios. El libro sobre la Amazonía causó un gran impacto, animado a conocer regiones que en los años 70, en fin de 70, parecían tan inaccesibles para los polacos como los lejanos de la luna. Al volver después de varios años de mi propia experiencia como antropóloga, yo volvía muchas veces, no de la Amazonía, pero en la zona andina, y ahora
cuando yo volverá como embajadora, me sorprendió cómo la postura no se ha visto alterada por el paso del tiempo y lo atractiva que puede seguir siendo su lectora para los jóvenes lectores que viven en completamente otro mundo, en un mundo globalizado. El libro está escrito con una tremenda frescura de perspectiva y una pasión por explorar la Amazonía durante el periodo formativo del desarrollo republicano del Perú. El autor nunca había conocido en esta parte del mundo y Polonia tampoco no tenía experiencia previa en las investigaciones y documentaciones de la Amazonía, una zona escasamente poblada y aislada cuyos numerosos habitantes indígenas permanecían invisibles para sus propios ciudadanos. Y esto es verdad que en el libro de abuelo de Arcade escribía. La explotación de Amazonía que había tenido lugar desde el comienzo de la colonización española del continente sudamericano había evolucionado gradualmente. Es interesante que ahora ustedes pueden preguntar y el lector peruano puede preguntarse qué sentido tiene publicar una obra escrita hace casi 100 años, además por un autor de un país tan distante del Perú como Polonia. La popularidad del libro se debe al enfoque individual del autor sobre la temática descrita. En mi opinión, ha abordado temas concernientes a la región amazónica de una manera interesante, colorida y al mismo tiempo objetiva e inquisitiva. La gran intuición y sensibilidad del autor, así como una perspectiva fresca, permitieron ilustrar los problemas de Amazonía de una manera contextual y esto estuvo más amplia y precursora para esta época de la década años 30 del 20 siglo e intentar comprender sus causas. La fiabilidad del relato a su vez hace que la obra de Fiedler siga siendo, a pesar del paso de las décadas y las dinámicas transformaciones socioculturales a escala mundial, actual incluso hoy en la era de la globalización. Como ya he dicho, tengo personalmente un cariño especial para este libro porque cuando llega, pero por primera vez hace 40 años, como estudiante, organizado una expedición científica de 9 meses, no podía contar con las imágenes de satélite, los mapas o las guías que todo viajero turista utiliza hoy en día. Mi conocimiento de Amazonía, de Perú, empezó y se basaba únicamente en el libro de Fiedler y fue una base muy sólida. Gracias. Agradecemos a nuestra embajadora por las palabras de presentación con el que se inicia el lanzamiento de este libro inédito en español, publicado en 1935, y en efecto la presentación la hace nuestra embajadora, que honra estas páginas del abuelo de Arcade Fiedler. Como dice en la parte, en la contratapa, Arcade Fiedler, nacido entre 1894 y 1985, es un escritor muy conocido, viajero, botánico y periodista polaco. Organizó 30 expediciones alrededor del mundo, autor de 32 libros traducidos a 23 idiomas en 10 millones de copias. El libro Los peces cantan en el Ucayali relata su primer viaje desde Polonia al río Ucayali en el año de 1933 para visitar el pueblo de Cumaría, donde anteriormente existía una colonia polaca.
Durante el viaje nos cuenta picantes anécdotas sobre la historia del Perú y sus propias experiencias y observaciones de la sociedad peruana de entonces. Nos deja impactantes descripciones del mundo indígena, nos hace tocar el exuberante mundo selvático de la Amazonia, por primera vez en español en esta edición de LUM. Para continuar nuestra presentación vamos a darle la palabra a Arkady Fiedler, que es el nieto de este nuestro gran escritor que da testimonio de 1935 sobre el mundo shipibo, sobre el mundo de los panos, sobre nuestros hermanos amazónicos, con los líderes que ahora nos acompañan haciendo arte y haciendo música. Adelante, Arkady Fiedler. Yo voy a traducir las palabras del Arkady. Buenas tardes. Ja będę mówił po polsku, poprosiłem Mirosława, żeby tłumaczył. Él va a hablar polaco, me pidió a mí para que yo traduzca. Jestem bardzo zaszczycony, że mogłem tutaj do Państwa dzisiaj przyjechać i reprezentować rodzinę Fiedlerów i przede wszystkim mojego dziadka, Arkadego Adama Fiedlera, na tej prezentacji jego jednej z najważniejszych książek, które napisał, a tych książek było sporo, no bo dziadek na przestrzeni wielu lat napisał 30 książek. Es un grande honor para él estar acá con nosotros para presentar uno de los más importantes libros de su abuelo. Su abuelo ha escrito más que 30 libros y ese libro él considera como uno de los más importantes que también ha formado en una forma a él. Książka Ryby śpiewają w Ucayali zarówno dla nas, wnuków Arkadego Fiedlera, jak i myślę wielu moich kolegów, koleżanek, ludzi, z którymi miałem okazję rozmawiać jako młody człowiek i czytać tą książkę, była bardzo ważna, ponieważ ona nie tylko przedstawiała świat, który poznawał mój dziadek 90 lat temu, ale też ten świat bardzo nam przybliżała, Polakom. W czasach, kiedy Polska była krajem dosyć zamkniętym, lektura książek mojego dziadka ten świat nam otwierała. I taka właśnie była książka Ryby śpiewają w Ucayali. Ese libro para su familia, para varias generaciones de polacos, ha sido un libro muy importante. ¿Por qué? Porque en años 30, 40 y después, cuando Polonia sufría, digamos, atrocidades después de la Segunda Guerra Mundial, era como una pantalla para el mundo, para conocer el mundo, en este caso conocer al Perú. Książka wzbudzała wyobraźnię i wręcz namawiała, żeby odwiedzać Amerykę Południową, Amazonię, Peru. No między innymi dlatego jestem tutaj teraz, dzisiaj, podróżując przez Amerykę Południową za sprawą mojego dziadka, przewodnika, który zostawił poprzez swoje książki, literaturę, świat, który on zostawiał, namawiając nas do podróżowania i odkrywania na własny sposób tego dla nas dalekiego świata. La lectura de su libro inspiraba a muchas personas, también a su familia, a él mismo, para conocer el mundo, viajar por el mundo, conocer otros países, otras culturas. Moja osobista historia z Rybami śpiewają w Ucayali jest dosyć ciekawa, bo jest to druga książka, którą przeczytałem dziadka jako jeszcze dziecko. Wcześniej tata czytał mi i mojej siostrze książki dziadka, a Ryby śpiewają w Ucayali jest drugą, którą sam osobiście jako młody chłopak przeczytałem. Ese libro es su segundo libro que él ha leído de su abuelo. ¿Ya? Anteriormente su papá le estaba leyendo, cuando él era niño, les estaba leyendo los libros en la voz alta. Y ese libro él ha leído como segundo libro de su abuelo cuando era niño todavía. Także bardzo dziękuję Mirkowi i wszystkim zaangażowanym w powstanie tego tłumaczenia i tej edycji w języku hiszpańskim, że ona powstała.
myślę, że mój dziadek bardzo by się cieszył, wiedząc, że właśnie książka w języku hiszpańskim została wydana właśnie w Peru. Także bardzo, bardzo dziękuję. Él está muy agradecido a mi persona por todo el esfuerzo de sacar este libro, de traducir y poder editarlo. Dice que su abuelo estaría muy contento que ese libro finalmente ha salido en español y todavía en el Perú, porque el libro trata del Perú. Sí, muchas gracias. Agradecemos a Arkady Fiedler, que es el nieto de nuestro autor, que nos devuelve las páginas inéditas de hace casi un siglo atrás sobre el mundo amazónico. Queremos saludar la presencia de todos ustedes, en especial la presencia de Delia Ackerman, una cineasta muy reconocida que ha ganado muchos premios. Gracias por estar a nuestro lado. A continuación vamos a dar las palabras a nuestro traductor, Miroslav Rahner. Quiero dar antes un breve testimonio. Nos conocimos cuando él estaba haciendo trabajos de arqueología. Sacaba un gran libro sobre las maravillas del Perú. Como ningún peruano se preocupaba de compilar las obras monumentales de las culturas, de las grandes culturas del antiguo Perú. En ese esfuerzo caminaba entidad por entidad y de pronto llegó a la Universidad Agraria y así hicimos una amistad y nos enteramos que en efecto Miroslav Rahner conoce el Perú como pocos. Ha estado en el mundo amazónico, también ha viajado a Madre de Dios, Ucayali, ha surcado muchos ríos y también ha hecho documentales. Además, trabaja o ha contribuido en la difusión del fondo editorial de una emisora conocida como Radioprogramas. RPP es editor también de este tipo de trabajos que ilustran al Perú. Entonces, cuando nos propuso y nos mostró el ejemplar, lo que le sugerimos es que este libro debiera ser conocido en el Perú. Y él, en efecto, marchaba en ese camino. Él ha sumado esfuerzos, en verdad ha tocado puertas de sus amigos, de gente que seguro nos dará cuenta, comenzando por nuestra embajadora, y ha tenido receptibilidad. Es decir, el libro ha visto la luz en dos tipos de presentación, una de lujo, con pasta gruesa, y otra de difusión mucho más blanda, para un público general. Miroslav acaba de estar en el Cusco y de venir después de una exitosa presentación en la Feria del Cusco. Probablemente seguirá caminando como los grandes viajeros polacos difundiendo esta obra. Para escucharlo a Miroslav Rahner, recibámonos con un fuerte voto de aplauso. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Estoy muy agradecido por su apoyo en sacar este libro. Sin su empujón, esto todavía demoraría un tiempo más, y acá en 2 meses rápido sacamos ese libro. Estoy muy agradecido. También estoy muy agradecido por la presencia de la señora embajadora, que ha escrito un prefacio al libro, su propia experiencia con ese libro y su trabajo en el Perú. Y también agradezco la presencia de Arkady. Es una grande coincidencia todo eso, porque la programación de este evento de hoy día hemos hecho hace un par de semanas, y recién hace un par de días coincidió todo, que Arkady está con nosotros. Él está solo 2 días en Lima, mañana ya sigue continuando su viaje. En 3 semanas, en su carro polaco, un Fiat polaco, tiene que llegar hasta Colombia, donde va a embarcar ese carro de vuelta a Polonia. Está en una grande travesía por Sudamérica, desde Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Entonces, por casualidad, en 2 días está acá en Lima, justamente cuando tenemos la presentación. Entonces, él no pudo faltar aquí con nosotros. Ya, bueno, para la presentación del libro que tenemos acá, unas cuantas palabras sobre el mismo autor, después sobre el libro, un poquito sobre el fondo histórico,
Acá a la izquierda estamos viendo la primera edición del libro del año 1935 y acá a la derecha tenemos la edición justamente actual que tenemos ahorita. Acá son otras varias ediciones del libro durante muchos años. Ya hasta ahora el libro ha tenido más que 20 ediciones, ya desde los años 30, 40, 50, 60. Yo he leído la versión una de las últimas versiones antes de la muerte del autor, del año 84. El autor, Arkady Fiedler, popular escritor, viajero, botánico, periodista polaco, autor de 30 expediciones alrededor del mundo y de 32 libros traducidos a 23 idiomas con 10 millones de copias. Esa es lista de todas sus expediciones desde los años 20 hasta prácticamente años 80, ya casi 60 años de viajes por todo el mundo, haciendo relatos, libros, pero también coleccionando flora y fauna de alrededor del mundo, trayéndola a los museos de Polonia. Esas son publicaciones del libro. Prácticamente casi cada expedición de Arkady resultó en una publicación, en un libro. Como vemos, Los peces es uno de los primeros de sus libros, pero podemos observar que en el mismo año todavía publicó otro libro de Canadá, por ejemplo, ya Canadá y su aroma de resina, después Peces cantan en Ucayali y otra vez Los animales de la selva virgen. Se puede decir que ha sido un autor muy fértil, que en un año está sacando prácticamente 3 libros, ¿ya? Y no son libros pequeños, no son artículos, son libros de 200 y más páginas, completos, con información, con anécdotas, etc. Del Perú ha escrito 3 libros, ya una que se llama justamente Los peces, después en el año 71 está sacando Linda y terrible Amazonía, y después saca uno más, no me acuerdo cuál fue. Ha tenido 3 expediciones al Perú. Después acá son libros que ha escrito con su hijo, que es tío de Arkady, ha escrito otros libros justamente sobre los indígenas de Norteamérica. Por general se podría decir que el interés de Arkady Fiedler son otras culturas. ¿Ya? Él viaja a conocer culturas, su historia, su cultura, su música, sus costumbres, etc. Y lo demuestra al lector polaco, causando mucha curiosidad de nosotros para conocer esas culturas, pero también lo demuestra en forma de tener respeto a esas culturas. Están demostrando una tolerancia, que el mundo es muy diverso y deberíamos conocer y respetar otras culturas. El más popular libro de Arkady Fiedler es el libro que se llama Escuadrón 303, que habla de la vida y de historia de los pilotos polacos que durante la Segunda Guerra Mundial luchaban al lado de los ingleses en contra de la invasión alemana. Hasta ahora era el único libro del Arkady traducido al español en el año 45 y todavía en Argentina. Nuestro libro es el segundo libro de Arkady traducido al español. Bueno, acá tenemos varias fotos históricas de Arkady durante sus viajes. Por ejemplo, acá a la izquierda está en Madagascar, porque vemos los lemures que están allí, y acá otros de la selva. Sí, acá tenemos un Arkady de joven, digamos, y acá, digamos, un poquito mayor, ya cuando empezaba sus viajes, y acá cuando, digamos, ya eran sus últimas expediciones. Otras fotos de sus viajes, por ejemplo, por México, por Guatemala, que también ha visitado, África. Sí, acá sigue con África. Esa foto a la derecha que vemos, con un insecto que tiene ahí, es una de sus fotos más famosas, más conocidas. Yo me acuerdo de esa foto de niño. Se podría decir que nuestro Arkady es muy parecido a su abuelo. Es el mismo toque, la misma pinta tiene como su abuelo. Sí, acá sigue en Madagascar. En Madagascar, ¿por qué? Porque Polonia antes de la Segunda Guerra tenía planes de comprar Madagascar de Francia. Madagascar era colonia francesa en esa época y hubo unas conversaciones entre gobiernos para que Polonia compre Madagascar y haga sus asentamientos ahí.
Acá tenemos Arcadi presente en Perú, en este caso en Machu Picchu, en Cusco. Acá sigue comprando artesanía, como hasta ahora se está comprando artesanía en Cusco. Acá estamos con nuestros amigos shipibo, ya, esas son fotos de los años 70. Por eso a mí de niño, cuando leía el libro sobre el mundo indígena, quería venir y conocer ese mundo, cómo es, cómo viven, cómo es su cosmovisión, la vida cotidiana. Nosotros somos, como polacos, somos un pueblo del bosque, pero es un bosque frío que se congela durante el invierno. Amazonía es un bosque caluroso todo el tiempo y nosotros queríamos conocer un verdadero bosque tropical justamente, cómo es la vida ahí. Nosotros conocemos cómo vivir en nuestros bosques, no hay animales peligrosos, insectos ni nada, pero en la selva amazónica hay muchos peligros de toda clase, hasta las plantas son peligrosas para el ser humano. Sí, acá seguimos con las fotos originales de la época. Acá en este caso creo que está con los aguacunes. Y acá está en Sacsayhuamán, en Cusco. Esa foto en Cusco ha causado mucho furor, porque con amigos cusqueños le he mostrado la foto, ahí está. Cusco todavía no era tan poblado como es ahora. Ya, ese es el museo de la familia de los Arcadi, donde él vivía casi toda la vida y ahorita está convertido en un museo, donde se puede apreciar justamente libros que ha sacado de varias partes del mundo. Tienen toda una biblioteca de todas sus publicaciones, pero también publicadas en otros idiomas, ¿no? Porque sus libros han sido traducidos como a 23 idiomas. Sí, tiene fotos de varias culturas, de personas indígenas vestidas en trajes típicos, máscaras, artesanías. Toda su casa es como un museo, que uno entra y puede ver cosas, objetos de todo el mundo prácticamente. También afuera en su parte tienen ahí como reproducciones de las más grandes, importantes monumentos mundiales, para que niños, principalmente personas de ahí, puedan acercarse, ver de cerca. También tiene una, ¿cómo se llama?, reproducción, ¿ya?, un modelo del barco de Cristóbal Colón que llegó a América, por ejemplo, en su tamaño original. Sí, acá están los dos hijos de Arcadi y en el medio es nuestro Arcadi. Justamente a la derecha está su papá y a la izquierda es otro hijo que se llama Marek, él actualmente es director del museo. Esa es la familia Fiedler, como mencionó Arcadi antes, él está muy contento y está muy agradecido en nombre de toda su familia. Ya, él actualmente está de viaje por Sudamérica, justamente en un Fiat polaco, como vemos acá. Esa es la foto de África, ¿ya? Y este carro ahorita está acá, en la casa de amiga Cecilia, que la están reparando antes de su viaje. Ya, acá soy yo con su tío, que es Marek Fiedler, y otro nieto que se llama también Marek Fiedler. Y acá entregándoles un ejemplar del libro que hemos sacado en el Perú en el año 2017 sobre los grandes descubrimientos del Perú. Ahora, ¿cuál es el fondo histórico de la visita de Arcadi Fiedler en Perú? ¿Por qué vino acá? En el año 28 se formó una fundación de la colonia polaca en el Perú. El gobierno del presidente Leguía otorgó una licencia a una asociación polaca para, digamos, entrar a la selva en Alto Ucayali, donde podían construir su asentamiento y tenían a disposición casi 500.000 hectáreas de terreno donde podían trabajar. La concesión fue otorgada por 3 años para empezar y la condición era traer 1.000 familias polacas especializadas. El gobierno peruano quería, digamos, poblar esa parte de la selva porque en años 30 no había todavía acceso. Entonces, como antes han hecho eso con las colonias alemanas en Posuso, etc., querían también traer
otros europeos para que vayan poblando ahí y, digamos, desarrollando el área. ¿Ya? En esa época, en años 20, 30, han llegado muchos migrantes europeos como resultado de la Primera Guerra Mundial. Europa después de la Primera Guerra Mundial era muy destruida, mucho desempleo, entonces mucha gente de Europa ha venido a Sudamérica, a Norteamérica, a Asia, etc. Polonia también tiene muy grande representación en Brasil, en Argentina, incomparable con el Perú, porque ahorita se considera que en Perú hay como 2.000 polacos, mientras que en Brasil hay como 2 millones, en Argentina también hay como 1 millón de descendencia polaca. Ya, entonces, si vienen los primeros equipos de Polonia, están buscando dónde pueden asentarse y encontraron un lugar adecuado en el Alto Ucayali, cerca de Nueva Italia actualmente, donde vienen después, un par de años después, ese es el primer grupo de los colonos polacos que viene al año 29. Están pasando por Iquitos, están viajando con ese tipo de barcos y crean su propia colonia en Cumaría. La colonia ha pasado momentos muy difíciles porque primero fue asentada en un mal lugar, que durante la época de lluvia se inundaba. Entonces sus cosechas salían muy mal, no tenían apoyo de parte del gobierno por la gran depresión que hubo en esa época en Europa y en América, no hubo fondos. Entonces ellos se quedaron solos y después de 1 año y 2 años de luchar para sobrevivir, decidieron que van a abandonar la colonia, que el lugar no es adecuado. Entonces Arkady Fiedler viene en colaboración con el gobierno polaco, con varios museos botánicos de Polonia para visitar ese lugar antes que lo abandonen, para conocer justamente la selva. Y para eso viene. El libro está contando toda su viaje desde Polonia, por Liverpool, el barco hasta Manaus, hasta Belén, después subiendo a Manaus, Iquitos, Atalaya, y ahí se queda en la colonia durante medio año, donde escribe ese libro. Él mismo menciona que en la época de lluvia que lo captó justamente en la comunidad, no le quedó otra que el tiempo libre escribir su libro. Aparte de eso, estaba cazando animales, estaba juntando objetos para los museos, mariposas, aves, etc. Sí, acá podemos ver la participación de los doctores polacos que estaban trabajando con los Ashaninkas, en este caso como eran médicos, lo podían apoyar la sociedad local. Esta es la foto del año 2008, 2009, cuando presenté el libro en un congreso de los Ashaninkas. Ahí se interesaron mucho con el tema, esa es la tapa original. Y ese es el libro con el cual yo he trabajado. Ya ese es el libro original del año 84, la última edición antes de la muerte del autor. Acá podemos ver una foto original del libro, que donde está la acción ¿ya? Del libro, que está justamente el Alto Ucayali y la Cumaría. Y con ese barco está viniendo, atravesando el Atlántico. Y esos son las fotos originales del libro que él mismo ha tomado, ¿ya? De plantas, de orquídeas, de mariposas. Él estaba enamorado de mariposas y hay bastantes descripciones de mariposas que él pudo observar. Después, obviamente, los colibríes y los loros, túcanos, las lagartijas, animales totalmente desconocidos en Polonia. Ya en años 30, cuando se ha el libro, eso era una gran sensación, animales en formas desconocidas para nosotros. Entonces él puede ver todo ese mundo de fauna y de flora. Ya tenemos acá serpientes, insectos, obviamente es su hija, que murió justamente un poco antes de su viaje para el Perú. Los monos, la vida de la época de caucho, escribe muchas anécdotas de la época de caucho, de la época justamente años 20-30, y de varios asuntos se está contando ahí, la cerámica, los indígenas que ha conocido justamente. El pequeño Chiquiño es protagonista de varios capítulos de él que le acompañaba en el viaje, y un jefe de Shipibo.
si un jíbaro a la izquierda, una chánica a la derecha, que pudo conocer y Dolores, ¿ya? Dolores, que era hija de un hacendado donde él vivía, que le ayudaba en cazar los aves, las mariposas, etc. Yo estaba buscando a Dolores porque debería tener más que 90 años ahorita, pero no pude encontrar su rastro, a pesar que sí conocí personas que llevan el mismo apellido que ella, en la misma zona. Y acá es una de las últimas fotos de un niño escondido dentro de un árbol. Esos son nuestros bosques polacos para contrarrestar por qué nos queremos tanto conocer la Amazonía. Quiero agradecer a Cecilia Bricio por la primera leída del libro Primeros Errores, a Eloy Ramírez, que también lo ha hecho, a Cindy Álvarez Flores y señor Gerardo Quiroz Checa, que han hecho las últimas correcciones del libro, al amigo Ronald Suárez Mayas y Pablo Jacinto, que también han dejado sus comentarios. Los dos son representantes de pueblos indígenas. Ronald Suárez ha sido presidente de Coshicop, del Consejo Shipibo, y Pablo Jacinto es docente de la Universidad San Marcos. También agradezco a Carlos Alberto Iribarren Hubert, el diseñador de la carátula. Gracias a él tenemos tan lindo diseño del libro. También agradezco al doctor Carlos Vicapoma por todo su apoyo. Era esencial el empujón y fuerza del doctor para que ese libro salga a la luz. También agradezco a la señora embajadora. Agradezco a la empresa Best Foods, con la cual yo trabajo desde 20 años en compras de alimentos a nivel mundial. La empresa con la cual trabajo financió la edición de este libro. Y acá tenemos las últimas, la Embajada de Polonia, 100 años de relaciones polaco-peruanas, el Museo de Arkady Fiedler y el Instituto de Investigaciones y Desarrollo Andino. Muchísimas gracias, eso sería todo de mi parte. No podemos más que agradecer no solo a todos ustedes, sino a Miroslav Drachter, que ha permitido conocer y nos va a permitir con una edición de lujo donde todas las fotografías que nos han mencionado están acá y que corresponde en efecto a Arkady Fiedler. Queremos culminar esta presentación agradeciendo la presencia de nuestra embajadora Magdalena, como me dice que hay que pronunciar Siadne, ¿no? Siadezka, y Arkady Fiedler, a Miroslav Drachter, que en verdad han hecho posible en adelante conocer el mundo amazónico como era en ese entonces 1935. Y de seguro muchos abuelos nuestros para el mundo shipibo del Bajo Ucayali y también del Alto Ucayali estará allí. Un poco de música para cerrar ya nuestra presentación. Muchas gracias, embajadora, muchas gracias, Miroslav, muchas gracias, Arkady, y a todos ustedes muchas gracias. Muchas gracias.